Vamos a dar inicio a nuestro webinar de control de horarios y asistencia y teletrabajo de la industria de la construcción. Esta es una industria bien interesante, donde no es fácil tener el control de toda su fuerza laboral, pero Falcon lo hace ver de una forma muy fácil, en la forma como nosotros manejamos todo el tema de cuando las empresas tienen muchos sitios distribuidos, ya sea a nivel ciudad, nacional o internacional. Nosotros estamos en capacidad de reportar todos los registros, los fichajes de la fuerza laboral como lo hacen en sus diferentes puntos de trabajo. En esta industria en particular tenemos soluciones muy puntuales donde el tema de los biométricos, por la misma fuerza como se trabaja, donde tenemos gente o personas que tienen mucho trabajo con sus manos o con su rostro, donde tienen les salpica mucho tema de concreto. Entonces vamos a tener unidades muy específicas para este sector de la industria como tal. Esta industria de la construcción también maneja mucho el tema de los costos por centros de costo. Falcon lo hace ver de una forma muy fácil y lo realizamos de una forma muy fácil a través de todas nuestras herramientas y en nuestras soluciones, como el tema de nuestras parámetros a nivel de reglas de negocios, las notificaciones, todo el tema de estadísticas, la programación de turnos. Eso nos hace ver y a darle valor agregado a todo lo que hace el cliente. Entonces, explicando un poco más en detalle, lo voy a dejar ahorita con Santiago. Santiago se va a encargar ya de la parte del detalle. Vamos a hacer una pequeña presentación y después vamos a pasar a la plataforma como tal. Importante tener en cuenta es que nosotros somos los fabricantes de la solución. Así que cuando se requieran personalizaciones, nosotros las analizamos y miramos el valor que puede generar, el impacto que va a causar y lo podemos incluir. Entonces, es importante que eso también lo tengan muy presente. Algo importante, a mano izquierda nos pueden hacer preguntas en el chat. También está en la parte de preguntas y al final vamos a tener una pequeña parte para preguntas y respuestas de todo lo que veamos en el webinar. Buenos días a todos. Entonces, para dar inicio a la presentación, vamos a hablar de lo que es Falcon. Y Falcon es una herramienta para el control de horarios, asistencia y teletrabajo. Es una herramienta que es 100% cloud. ¿Qué quiere decir esto? Que yo desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, contando con acceso a internet, puedo ingresar directamente a la plataforma y hacer las validaciones correspondientes que nos brinda el sistema. Dentro de las primeras validaciones que tenemos en la plataforma, entonces vamos a encontrar una serie de tableros de control, que básicamente los tableros de control también son una serie de submódulos que nos permiten tener control en tiempo real. Es un control muy gráfico, es un control muy visual de lo que pasa o de lo que ocurre en la operación. ¿Listo? Vamos a mencionarlo generalmente y posteriormente a la presentación pasamos directamente a ver lo que es en la plataforma. Adicionalmente a estos tableros de control, entonces contamos con una tipificación de los empleados. Entonces, en esta tipificación de los empleados empezamos a ver lo que es la organización, la clasificación de esos empleados en la empresa, tratando de abarcar lo más posible lo que es la estructura organizacional de una empresa. ¿Listo? Entonces, dentro de esta tipificación vamos a poder cargar información básica del empleado. Aquí es donde vamos a poder clasificar a esos empleados por proyectos. Entonces, por proyectos, por áreas, por centros de costo, qué rol va a tener ese empleado dentro de la organización, como su cargo.
si es de pronto un empleado directo o indirecto, entre otra información que pues vamos a detallar más adelante. Otras de las funcionalidades que manejamos es todo este tema de los turnos, y en este tema de los turnos también es un tema bastante amplio porque manejamos programación de turnos y manejamos también lo que son turnos fijos. Entonces, por ejemplo, podemos tener turnos fijos en una empresa o en un proyecto determinado y hacer la programación de turnos, por ejemplo, a nivel de eventualidades, o simplemente manejamos la malla de toda esta programación de los turnos. Adicionalmente, entonces contamos también con módulos de novedades. Estos módulos de novedades básicamente entonces tipificamos lo que son los tipos de novedad. A los tipos de novedad me refiero a lo que son incapacidades, permisos, licencias, vacaciones. Entonces podemos crear como tal el concepto de esa novedad, y de esos conceptos parte lo que es la asignación o la creación de esas novedades al personal. ¿Listo? Entonces también vamos a verificar y a mirar cómo funciona todo este cuento de las novedades directamente en la plataforma. Y contamos con un módulo de autorización de horas, que básicamente este módulo de autorización de horas lo que va a hacer es permitirnos gestionar o administrar esas horas que efectivamente se van a pagar y que van a ser autorizadas pues para el mismo pago en nómina. Tenemos también una serie de estadísticas donde podemos generar diferentes tipos de contadores de alguna situación o algún dato que manejemos directamente en la plataforma, y de estas estadísticas también nace lo que son las alertas y las notificaciones. Entonces podemos tener, por ejemplo, algún tipo de estadística enfocada hacia las horas extras, y de esas horas extras podemos plantear algún tipo de límite para que el sistema nos notifique automáticamente cuando esté próximo a cumplir ese límite que nosotros pactamos en la plataforma. Finalmente, manejamos lo que es la sección de reporterías, y en la sección de reporterías entonces tenemos una amplia gama de reportes que van enfocados hacia la data que manejamos en la misma, y esta data está enfocada hacia los reportes, por ejemplo, de prenómina, que son reportes que nos van a dar tiempos laborados por los empleados o novedades. Tenemos reportes de administración que nos van a permitir tener como tal un control de ciertos aspectos, como por ejemplo los parafiscales, las capacitaciones, como por ejemplo un reporte de auditoría vamos a tener directamente en ese módulo de administración. Enfocado hacia las marcaciones, vamos a tener validaciones, por ejemplo, de las llegadas de los colaboradores, perdón. Entonces aquí podemos tener reportes de ausentismos, podemos tener reportes de llegadas tarde, de salidas temprano de turno de trabajo, entre otros reportes que van a ser de utilidad en estas validaciones. Y tenemos también reportes enfocados hacia los intervalos o los turnos laborados, donde son un poco más enfocados hacia lo que son los turnos. Entonces, qué turno trabajó, cuándo lo trabajó, y entre otras validaciones como por ejemplo marcaciones incompletas, entre otros reportes. Y bueno, ya aquí entramos en lo que es los reportes de la nómina electrónica, donde nosotros podemos también generar esas personalizaciones de acuerdo a los requerimientos que tenga cada empresa. Entonces nos podemos interfazar con algún software de nómina, o todo este tema de la nómina electrónica que, bueno, ahorita es el requerimiento y el auge de las empresas. Listo, entonces ya para entrar al detalle de la operación voy a compartir acá lo que es la plataforma, y dentro de la plataforma vamos a visualizar los módulos que mencionaba anteriormente. Entonces en el costado izquierdo de la pantalla vamos a tener el menú principal, donde se encuentran los módulos del tablero de control, que como mencionábamos anteriormente son módulos que nos permiten tener un control visual, un control muy gráfico de lo que pasa en la operación. El primer módulo que estamos observando en la pantalla entonces es el módulo de mensual. En este módulo se abarca bastante de la data que manejamos en la plataforma. Entonces tenemos diferentes tipos de dashboard que nos permiten tener una visual específica de algún dato que manejemos. ¿Listo? Entonces el primer dashboard que vemos en la sección de unidades biométricas, entonces este nos permite ver cuántas unidades tenemos trabajando en línea y fuera de línea. Aquí es un aspecto bastante importante para este sector de la construcción, porque muchas de las ocasiones los clientes nos manifiestan que de pronto en el punto en el que van a estar los colaboradores no tienen instalada de pronto red, no tienen una red cableada, no tienen una red Wi-Fi. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a dar valor con diferentes aspectos que manejamos en la plataforma precisamente para mitigar ese tema.
El primero de ellos es que todas nuestras unidades trabajan tanto en línea como fuera de línea. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo seguir generando marcaciones sin que la unidad tenga internet. ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? Las marcaciones que se realicen fuera de línea van a quedar almacenadas en la memoria interna de la unidad y tan pronto ella tenga conexión a internet, esa información va a sincronizar automáticamente con la plataforma. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la primera alternativa que manejamos, donde nuestras unidades trabajan también fuera de línea. Hay otras alternativas, como por ejemplo lo que es la marcación mobile. Entonces nosotros tenemos una aplicación que podemos descargar, instalar en nuestros dispositivos celulares y con esa aplicación nosotros podemos generar también un esquema de marcaciones. ¿Listo? Entonces ahí de ese esquema de marcaciones, que lo vamos a ver un poquito más adelante, también se explica todo lo que es el tema de la georreferenciación para la marcación mobile. O también tenemos, por ejemplo, unidades que son 3G. Al decir 3G, me refiero a que funcionan con una SIM card. ¿Listo? Entonces podemos agregar una SIM card en esas unidades biométricas, ya sea Claro, Movistar o algún otro operador que nos provea datos. Y con esa data de información, entonces vamos a sincronizar también en tiempo real esas marcaciones. Segundo dashboard que tenemos, vamos a ver lo que es la programación de turnos. Entonces la plataforma también está en la capacidad de informarnos quién está presente y quién está ausente de algún turno de trabajo programado. Entonces, si yo, por ejemplo, ingreso aquí a esta visual, voy a ver la cantidad de empleados que se encuentran en turno programados para el día de hoy y de ellos cuántos se encuentran presentes, que quiere decir que ya generaron su marcación de ingreso, y cuántos se encuentran ausentes, que pues siendo las 11:13 de la mañana, no han generado su marcación de ingreso y tienen un turno programado. Otro de los aspectos que manejamos es el tema de las novedades. Entonces, como mencionábamos anteriormente, nosotros podemos tipificar esas novedades y de esas novedades se desprende lo que son licencias, incapacidades, permisos y vacaciones. Este dashboard lo que pretende es informarnos, por ejemplo, cuántos empleados tenemos en algún tipo de licencia, cuántos empleados tenemos en algún tipo de incapacidad, cuántas personas, por ejemplo, tenemos en algún permiso, ya sea remunerado o no remunerado, algún permiso especial, y cuántas personas tenemos en vacaciones. Entonces, a él, de la data que tenemos en la plataforma, va también alimentando esta serie de dashboard. El último dashboard que vamos a verificar es un contador. Entonces aquí general nos va a informar cuántas horas ordinarias o regulares de trabajo se han generado dentro del periodo de fechas que tenemos filtrado, también dentro de la sucursal o el proyecto que tenemos filtrado. Entonces aquí en la parte superior vamos a ver una serie de filtros donde yo puedo filtrar de pronto algún área, donde puedo filtrar algún proyecto en específico. Entonces si yo quiero ver cómo se comporta, no sé, el proyecto de la calle 26, puedo verificar esa información, o simplemente si quiero verificar cómo se está comportando algún empleado en específico, puedo filtrarlo ya sea por su nombre o por su número de identificación. Y este contador va enfocado hacia las horas ordinarias, va enfocado hacia las horas extras y hacia las horas festivas o dominicales. Adicionalmente a esto, entonces en la parte inferior vemos una serie de diagramas a manera de torta. Entonces el primer diagrama se llama tipo de marcaciones y va enfocado precisamente hacia lo que mencionábamos anteriormente, que son las marcaciones de entradas y salidas y su clasificación. Entonces, cuántas entradas tardes se han generado, cuántas entradas tempranos se han generado y cuántas entradas a tiempo se han generado. Y asimismo con las salidas. Entonces, cuántas salidas temprano, cuántas salidas tarde y cuántas salidas a tiempo de su turno de trabajo se han generado. Entonces aquí si vamos parando, si nos vamos parando el cursor sobre cada uno de los aspectos, vamos visualizando cada información que nos brinda la plataforma. Y en la parte inferior ya tenemos también un diagrama muy general a manera de barras que nos va a indicar dentro del periodo de tiempo filtrado cuáles son esos conceptos que se han generado y afectan la liquidación del empleado, y asimismo nos va a mostrar también el nivel de autorización de esos conceptos. Entonces ahí muy gráfico en este ejemplo podemos ver cómo se han generado horas ordinarias, podemos ver cómo se han generado recargos nocturnos, podemos ver cómo se han generado, por ejemplo, en este caso que son las horas más altas, horas extras diurnas. Y si me voy parando sobre cada concepto, entonces él me dice la cantidad de horas que se han generado y la cantidad de horas que se han autorizado. Entonces, más adelante también vamos a ver todo ese tema de autorización de horas.
Y así como existe este tablero de control, que es una vista general, entonces también existen otros 3 tableros que son los principales, que vamos a ver el día de hoy, donde nos van a dar una vista más específica. Entonces, estos tableros son los diarios y existe, por ejemplo, el que vamos a ver en este momento, que es el diario de áreas. Y este diario de áreas en la parte superior nos va, digamos que, a brindar los consolidados de información que vimos anteriormente en el módulo de mensual, con la excepción de que aquí estamos viendo lo que está pasando el día de hoy. ¿Cuál es la idea de este módulo? La idea de este módulo es que nos informe de qué sucursal y de qué área de trabajo está presente algún empleado o está en sitio. Entonces, aquí en la parte inferior vamos a ver el total de empleados registrados por área y el total de empleados que se encuentran en sitio. ¿Listo? Entonces, adicionalmente, pues, sí. Este dashboard es súper importante para la industria de la construcción, porque cuando uno tiene colaboradores y está en esa etapa de cimentación, está en esa etapa de obra blanca ya lista para entrega, en la parte eléctrica, y uno ya tiene sus empleados programados en sitio, y empieza a Falcon a decirte, mira, tenías programado 5 personas, pero solamente ha llegado una. Entonces ya te da como empresa, como administrador o como management de la operación, que ya tienes que empezar a buscar otros recursos en otras operaciones y poderlos enviar de una. Y toda esta información, importantísimo, Santi, lo que dices, porque está online, no la tengo en plataforma, la tengo disponible, la tengo a la mano, la tengo con fácil acceso o la tengo con notificaciones. Entonces, bien importante esta parte de este dashboard. Claro, claro, correcto. Incluso acá, si queremos, por ejemplo, llegar un poco más al detalle, también podemos filtrar la información. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver de la sucursal, no sé, bodega 26 o el proyecto de la bodega de la 26, quienes están presentes de un área determinada, entonces yo puedo analizar esa información. Un caso puntual, por ejemplo, aquí el área de gestión humana que pertenece a la sucursal o al proyecto de la bodega de la 26. Entonces, ¿cuál es la idea y cuál es, digamos que la funcionalidad de este módulo? Es que yo también pueda verificar directamente acá cuáles son esas personas que se encuentran en sitio. Entonces, aquí si nos damos cuenta, el área funciona como un hipervínculo. Si yo le doy clic en el nombre del área, que en este caso estoy abriendo gestión humana, voy a ver con nombres, números de identificación y la fecha y hora de la marcación que realizó ese empleado. ¿Listo? Entonces, aquí lo que la plataforma me informa, me está diciendo es que Santiago se encuentra en sitio y que su marcación la generó a las 9 de la mañana, o sea que el día de hoy ingresó a las 9 de la mañana. Es entonces una información bastante importante. Asimismo, pues existe también otro diario que va enfocado más hacia el tema de las marcaciones. Entonces acá en este diario de las marcaciones voy a poder visualizar lo mismo, el consolidado que veíamos anteriormente, enfocado hacia las marcaciones, entonces entradas tarde, entradas temprano, entradas a tiempo y lo mismo con las salidas. Y en la parte inferior ya voy a ver detalladamente lo que es la información de los empleados. Entonces, a qué sucursal pertenece este empleado, cuál fue su fecha y hora exacta de ingreso, el nombre y apellido de los empleados. Voy a ver el tipo también de marcación que está generando, entonces si es una entrada o si en su defecto es una salida. Y asimismo voy a poder ver la clasificación, entonces si entró tarde, si entró a tiempo, si entró temprano, o si salió tarde, si salió a tiempo, si salió temprano. Entonces nos da tipo de marcación y clasificación de esa marcación. Adicionalmente, vamos a poder visualizar, por ejemplo, a nivel global, si contamos con la estructura a qué empresa pertenece ese empleado, vamos a ver qué turno tiene asociado el empleado y en qué unidad biométrica está generando la marcación. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo muy directo de lo que es la marcación en oficina y lo que es la marcación de pronto en la casa, de que está haciendo teletrabajo o todo este tema de la alternancia que se maneja hoy en día, ¿no? Entonces, aquí ya directamente vamos a poder ver desde dónde esa persona está generando su marcación. Y adicionalmente, bueno, contamos también con información enfocada hacia las etiquetas, que las etiquetas son una opción de clasificar a esos empleados, que vamos a ver también más adelante en la tipificación, y el área a la que pertenece ese empleado. Entonces, ahí vamos a poder tener todo este diagrama de información con respecto a las marcaciones.
Otro de los módulos, digamos que principales del tablero de control es el diario de ausentismos. Entonces, en Falcon también podemos manejar todo este tema de las ausencias. La idea de este diario de ausentismos es que también tengamos una vista gráfica y general de las personas que se encuentran presentes y ausentes el día de hoy. ¿Listo? Entonces, en la parte superior vamos a tener, por ejemplo, la cantidad de empleados ausentes. También vamos a tener la cantidad de empleados presentes. ¿Listo? Muy gráfico. Y en la parte inferior ya vamos a detallar un poco más la información. Entonces, por ejemplo, cuántos empleados tengo yo programados dentro de un turno determinado y cuántos de esos empleados se encuentran presentes. ¿Listo? Entonces, esto muy similar al diario de áreas, el nombre del turno funciona como un hipervínculo. Yo le doy clic al nombre del turno y voy a poder verificar cuáles son esos empleados que yo tenía programados el día de hoy al turno 6 a 2 y no me han generado marcación de ingresos siendo las 11:21 de la mañana. ¿Listo? Entonces ahí muy gráficamente, muy visualmente también vamos a poder verificar todo este tema de los ausentismos. Listo. El tablero de control tiene también ciertos módulos adicionales que también nos van a brindar información específica. El día de hoy pues vamos a ver los principales. Entramos lo que es al módulo de administración y en este módulo de administración entonces básicamente es donde vamos a tener todo lo que es la parametrización de la empresa. Y en la parametrización de la empresa me refiero de pronto a qué proyectos, a qué sucursales, a qué centros de costo vamos a tener creados y tipificados en la plataforma. Y puntualmente vamos a ver entonces lo que es el módulo de empleados, donde en el módulo de empleados nosotros vamos a poder segmentar a ese personal de acuerdo a los aspectos que hemos mencionado anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí si yo ingreso a algún empleado, voy a ver también la data de información que podemos cargar, que esta data de información está segmentada en diferentes pestañas que vemos en la parte superior. Por ejemplo, esta primera pestaña es la pestaña de información y en esta pestaña vamos a contemplar los campos que son, por ejemplo, nombres, apellidos, tipos de documento, números de identificación. Queremos, sí, por ejemplo, agregar el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, el estado civil y dentro de otras opciones que podemos cargar directamente de la plataforma. Adicionalmente, también podemos cargar lo que es un registro fotográfico. Entonces, por ejemplo, si mi computador o el computador en el que estoy haciendo el registro cuenta con cámara, yo puedo habilitar esa cámara para tomar una foto. O si previamente ya cuento con esa foto, también puedo examinar mi equipo para cargar esa imagen a la plataforma y tener el registro fotográfico de las personas. Segunda pestaña, entonces tenemos lo que son datos de contacto, entonces tenemos número celular, número de teléfono, el correo o los correos que maneja esa persona, la ciudad de residencia, la dirección de residencia. Tercera pestaña vamos a tener seguridad de acceso y esta pestaña digamos que es bastante importante. ¿Por qué? Porque uno de los grandes beneficios de que nosotros seamos un servidor cloud es que centralizamos la información. ¿Listo? Entonces, al centralizar la información, todo lo que yo haga en la plataforma lo puedo gestionar y replicar, por ejemplo, a diferentes sucursales. Entonces, para ponerlo así de ejemplo, si yo, por ejemplo, quisiera que Santiago Jiménez, que ya está ingresado en la plataforma, marque, no sé, en la unidad de Funza, yo puedo asociar esa unidad directamente desde la plataforma y automáticamente la información que tengamos de Santiago acá en la plataforma se va a replicar en la unidad sin necesidad de yo tener que ir hasta la unidad de Funza y volver a enrolar a Santiago. ¿Listo? Entonces, uno de los grandes beneficios es que centralizamos todo ese tema de la información, centralizamos la información. Viene lo que es la pestaña de tipificación y aquí en esta pestaña de tipificación es donde ya segmentamos a qué sucursal o a qué proyecto pertenece ese empleado. Entonces aquí, por ejemplo, tengo que este empleado pertenece al edificio Kepler, pero puede pertenecer también a la hora de la calle 26, a la hora de Funza o Plaza Claro, mejor dicho, como tengamos nombrados nuestros proyectos, entonces podemos tipificar al empleado por proyecto. Adicionalmente vamos a poder tener también el rol o el cargo que cumple esa persona dentro de la organización. Vamos a poder también segmentar lo que son las áreas de trabajo, entonces a qué área de trabajo pertenece y de qué sucursal pertenece ese empleado. Vamos a manejar también todo lo que son los centros de costo, entonces aquí vamos a tener también esa información mapeada. Incluso podemos tener un campo que se llama tipo de empleado. Aquí podemos agregar información si, por ejemplo, ese empleado es directo, si es indirecto, si de pronto viene por alguna temporal, entonces podemos tener también mapeada esa información.
Y lo que les mencionaba anteriormente, contamos también con un campo de etiquetas, que este campo de etiquetas también es una opción para categorizar a los empleados de alguna forma. ¿Listo? Entonces es un campo dinámico que nosotros podemos crear. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero mapear la información o quiero tener mapeada la información del tipo de RH de cada empleado, entonces puedo crear la categoría, que en este caso se llama RH, y la categoría nacen las etiquetas, entonces O positivo, A positivo, AB positivo, y se asocian de acuerdo al empleado. Listo, entonces este campo de etiquetas es bastante útil porque absolutamente todos los reportes cuentan con este filtro, entonces ahí podemos filtrar esa información. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede manejar el tema de brigadistas en la plataforma Falcon? Claro, ese tema también precisamente lo podemos manejar directamente desde las etiquetas, entonces podemos crear la categoría que se llame, no sé, rol en la organización, y de rol en la organización nace todo lo que es, por ejemplo, brigadistas. Entonces vamos a suponer que esta es la categoría brigadistas. Aquí directamente entonces yo genero como tal la información, puedo filtrar por esa etiqueta, entonces si yo necesito un reporte de entradas y salidas de los brigadistas, o por ejemplo si quiero ver cuántos brigadistas tengo en sitio en este momento, puedo generar esa información filtrando y creando ese campo de la etiqueta. Listo. ¿Qué más tenemos? Entonces directamente acá en tipificación tenemos lo que son los turnos. Entonces, como les mencionaba anteriormente, esos turnos de trabajo nosotros tenemos dos tipos de asignaciones. La asignación que es fija, entonces donde Santiago Jiménez siempre va a tener el turno rotativo, y la asignación que es programable, que ya lo vamos a ver un poco más adelante cómo se manejan esa programación, cómo se manejan esas eventualidades. Pestaña de contrato, entonces aquí vamos a tener lo que es el estado del empleado. Entonces nosotros manejamos actualmente dos estados fijos que son activos y suspendidos. Un empleado suspendido es un empleado retirado. Nosotros no borramos ningún tipo de información, lo que hacemos es cambiar el estado del empleado para posteriormente, si por ejemplo yo requiero o necesito consultar algo de ese empleado, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Contemplamos pues lo que es la fecha de inicio de contrato, la fecha de finalización de ese contrato en dado caso de que el contrato ya haya finalizado, y adicionalmente agregamos unas causas de terminación de acuerdo a esa fecha de finalización. ¿Listo? Entonces, voluntario renuncia, despido con justa causa, entre otras. Tenemos lo que es el salario del empleado. Este campo no es obligatorio. Digamos que nosotros lo contemplamos porque hay ciertos reportes, hay ciertos módulos que de acuerdo al costo hora del salario base del empleado están en la capacidad de darnos, digamos que un pequeño estimado de cuánto vale la nómina de ese empleado. Y ya último de esta pestaña, entonces tenemos lo que es el histórico de los contratos. Entonces acá también tenemos toda esa data de información de los contratos, donde vamos a tener el histórico. Si por ejemplo el empleado ha cumplido varios contratos en diferentes proyectos, entonces vamos a tener esa información. Entonces si yo por ejemplo acá filtro la información, voy a poder ver todo el histórico de estos contratos que ha tenido Santiago. Manejamos información adicional en el campo de otros, entonces esta información adicional va enfocada, por ejemplo, a lo que es información bancaria. Recuerden que esto no es información obligatoria, esto es información opcional que podemos agregar en la plataforma, y tenemos información también de los parafiscales. Entonces aquí yo puedo cargar los parafiscales y también puedo cargar las fechas de vigencia de esos parafiscales. Adicionalmente, pues más adelante vamos a ver un reporte también que es muy gráfico, que funciona con estados, que funciona como un semáforo. Entonces, de acuerdo a estos parafiscales, yo estoy en la capacidad, y a las fechas que tengan estos parafiscales, la plataforma está en capacidad de informarme si algún parafiscal ya está vencido, si algún parafiscal está próximo a vencer, también notificamos eso, o si el parafiscal pues está bien en su vigencia. Adicionalmente, incluso podemos cargar un soporte de los parafiscales directamente en la plataforma. Eh, Tenemos una pestaña de familiares, precisamente es una pestaña para agregar datos de contacto. Entonces, si yo quiero, no sé, agregar un padre, una madre, un hijo, un suegro o algún dato de contacto de esta persona, lo puedo tener mapeado directamente acá. Nos va a pedir únicamente información básica, nombres, apellidos y teléfonos de contacto.
Y la última pestaña es la pestaña de capacitaciones, y en esta pestaña de capacitaciones digamos que es una opción bastante importante en dado caso de que, por ejemplo, la empresa maneje algún curso de alturas, de que, por ejemplo, la empresa tenga alguna capacitación puntual que requiera para la operación de sus colaboradores. Entonces, una de las grandes ventajas también de tener mapeado este tema de las capacitaciones es que mediante su vigencia, perdón, podemos también llegar a notificar si, por ejemplo, este curso de altura está próximo a vencer para que pues informemos al empleado que tiene que renovar ese curso. ¿Listo? Entonces también se despliega, digamos que una serie de notificaciones de esta información. Seguimos entonces con lo que es pertinente a los turnos de trabajo. Entonces, de los turnos de trabajo nosotros desplegamos varios calendarios, dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo, el calendario de marcaciones, donde yo gráficamente voy a poder visualizar todas y cada una de las marcaciones que realice ese empleado y asimismo voy a ver que estas marcaciones se clasifican en ciertos colores. ¿Listo? Entonces, esta nomenclatura básicamente nos dice que si es un color verde claro es una entrada a tiempo, que si es un color azul claro es una entrada temprano a mi turno de trabajo, que si es un color naranja, como por ejemplo el día 11 de agosto es una entrada tarde a mi turno de trabajo, y así sucesivamente también con las salidas. ¿Listo? Entonces, para todo este tema de esta clasificación, en los turnos nosotros tenemos un parámetro que se llama tolerancia, y esta tolerancia es básicamente el tiempo que le damos al turno para que me clasifique una entrada o una salida como tarde, temprano y a tiempo, y de ahí pues despliega toda esta clasificación. Otra funcionalidad bastante puntual entonces es el calendario de horas, concepto y novedades, donde aquí también gráficamente vamos a ir visualizando cómo se genera todo ese tema de la prenómina del empleado. Entonces, por ejemplo, este es un empleado que tiene un turno rotativo donde puede rotar 6 de la mañana, 2 de la tarde o 10 de la noche. ¿Listo? Entonces, aquí podemos verificar cómo la plataforma va cubriendo esta rotación del empleado. Entonces, cómo va liquidando sus recargos nocturnos en dado caso de trabajar en la noche, cómo va liquidando sus horas extras, ya sean diurnas, nocturnas, festivas, dominicales, mejor dicho, aquí todos los conceptos que liquide la persona los vamos a poder visualizar en la plataforma. ¿Listo? Adicionalmente, también en este módulo vemos todo lo que es el manejo de las novedades. Entonces, por ejemplo, aquí el empleado del 12 al 16 de agosto pidió vacaciones y se le asoció la novedad de vacaciones. Listo, muy gráficamente. Toda esta información también la podemos exportar y generar en los reportes. Entonces, ahí, de acuerdo a las marcaciones y el turno que tenga asociado al empleado, él va generando todo el cálculo de la prenómina. Listo, entrando al tema de los turnos, entonces tenemos dos tipos de turnos, los vamos a ver muy superficialmente, muy rápidamente, donde por ejemplo lo que les mencionaba, tenemos turnos fijos, pero dentro de esos turnos fijos podemos manejar diferentes turnos de trabajo. Listo, entonces un caso puntual, yo tengo un turno que se llama rotativo y dentro de ese turno puedo integrar lo que son 3 intervalos, 4 intervalos de trabajo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la idea de integrar 3 intervalos de trabajo dentro de un mismo turno? Es que yo automatice todo lo que es esa programación de turnos. Entonces, si yo a Santiago Jiménez le asocio este turno que se llama rotativo 1, a Santiago Jiménez le estoy permitiendo marcar en cualquiera de estos 3 intervalos, que para el caso son 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche. Y de acuerdo a las marcaciones que realice Santiago y de acuerdo a los parámetros que tenga el turno, porque eso lleva una parametrización, la plataforma también está en la capacidad de informarme si, por ejemplo, Santiago está trabajando en las 6 de la mañana, en el turno de las 6 de la mañana, si, por ejemplo, está trabajando en el turno de las 2 de la tarde o si en su defecto ingresó al turno de las 10 de la noche. ¿Listo? Entonces, la idea de manejar varios intervalos dentro de un turno es que precisamente automaticemos todos esos ingresos. ¿Listo? Dentro de los intervalos, pues también manejamos los intervalos que son regulares y flexibles. Entonces, un intervalo regular es donde yo le doy una hora de ingreso y una hora de salida. Entonces, Santiago ingresa a las 2 y sale a las 10. Pero también manejamos un turno que nosotros llamamos flexible, y ese turno que llamamos flexible o ese intervalo que llamamos flexible es precisamente para no darle una hora de ingreso y una hora de salida, sino simplemente decirle a Santiago los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes me tiene que cumplir, por ejemplo, con 8 horas de trabajo o 9 horas de trabajo o 10 horas de trabajo según corresponda el turno. ¿Listo? Entonces también está esa posibilidad.
Y bueno, ya entramos entonces a lo que es el tema de la programación de turnos, donde podemos también generar esa programación. Este es el módulo que vemos directamente en la plataforma para realizar esa programación. Es un módulo muy intuitivo, es un módulo muy gráfico. En la parte superior, ¿no? Pues vamos a tener toda la malla de turnos que tenemos creados, por ejemplo, para la empresa, para el proyecto, para la sucursal. Incluso podemos también adicionar lo que son un turno favorito. Entonces, si de toda esta malla de turnos yo tengo un turno que es el que frecuentemente utilizan en mi proyecto, yo lo puedo adicionar a favoritos y ahí precisamente se me va a generar este turno para tenerlo, digamos que un poco más accesible. Realizar la programación es muy sencillo. De hecho, este es uno de los puntos que más interesa en este tema o en este sector de la construcción. ¿Por qué? Porque muchas veces un empleado de un proyecto tiene que ir a cubrir un empleado de otro proyecto. Entonces, ese manejo se le da mediante la programación de los turnos, se programa la eventualidad. Entonces, si por ejemplo yo sé que Adriana el día de mañana, no sé, va a estar en el proyecto de la calle 26 y el proyecto de la calle 26 sabemos que ingresa a las 5 de la mañana, entonces yo puedo hacerle la programación a Adriana de esa eventualidad. Entonces, si los proyectos cuentan con turnos diferentes, podemos programar esa eventualidad para que me liquide de acuerdo al turno e incluso también se podría llegar hasta segmentar para que ese costo lo asuma el centro de costos que pues tiene asociado Adriana. ¿Listo? La programación es muy sencilla, únicamente yo selecciono el turno y lo programo precisamente al día que lo necesito. Si el turno, por ejemplo, se amplía, yo lo que puedo hacer es arrastrar el turno. ¿Listo? O si, por ejemplo, se extiende más de esta vista que podemos tener la diaria, semanal o mensual, puedo darle clic izquierdo al turno y automáticamente él me va a preguntar, listo, ¿desde qué fecha y hasta qué fecha va a tener este empleado el turno programado? ¿Listo? Entonces, también contamos con una plantilla, un archivo plano en Excel precisamente para hacer toda esta programación de los turnos y se nos facilita de pronto más manejarlo en Excel y hacer el cargue masivamente. Bueno, miremos lo que es las novedades. Entonces, para hacer toda esa tipificación y la creación de las novedades, entonces contamos con un módulo también muy específico que se llama novedades. Y dentro de estas novedades vamos a tener lo que es el primer aspecto que veamos que es la tipificación, donde básicamente podemos crear diferentes tipos de novedades. Entonces, novedades ya sean informativas o novedades que nos afecten la liquidación, por ejemplo, o nos afecten la nómina de ese empleado. Y de estos tipos de novedades, entonces viene lo que es la creación al empleado. Entonces, por ejemplo, para asociar una novedad, aquí yo busco el empleado, selecciono el empleado, selecciono también lo que son los rangos. Entonces, manejamos rangos en días, manejamos rangos en horas, manejamos, por ejemplo, combinando lo que son días y horas. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo seleccionar un día de inicio con una hora de inicio. Puedo seleccionar un día de finalización con una hora de finalización. ¿Listo? Y automáticamente él, digamos que me hace el conteo de horas por novedad. Eh, ¿Qué otro aspecto seleccionamos directamente acá? Entonces el concepto. ¿Qué es el concepto? La novedad que le vamos a crear a ese empleado. Entonces, por ejemplo, este empleado va a tener una capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Entonces puedo seleccionar el concepto y adicionalmente una ventaja de hacer la creación de las novedades directamente desde la plataforma es que yo puedo incluso llegar a adjuntar de pronto algún certificado o algún soporte de esa novedad. Entonces, si por ejemplo fuera una incapacidad, y el colaborador nos envía la foto de esa incapacidad, yo también puedo cargarla en la plataforma, ¿listo? Entonces aquí nos permite examinar el equipo para cargar ese documento y posteriormente, y si cuento con los permisos, también puedo descargar ese soporte en dado caso de requerirlo, ¿listo? Entonces, básicamente así se hace la creación de una novedad a algún empleado. Esta creación también se puede hacer, como mencionábamos anteriormente, por una plantilla. Si nos queda más fácil realizarlo o se nos facilita más realizarlo por el Excel, entonces también tenemos una plantilla para cargues masivos. Listo, y aquí podemos ver cómo se crea como tal el concepto de la novedad con los estándares y los parámetros que nosotros ingresamos. Otro aspecto que manejamos entonces de todo lo que son las prenóminas y de todo lo que son las novedades, nace lo que es la autorización de horas. Listo, este módulo, pues como mencionamos también anteriormente, es un módulo que nos permite gestionar y filtrar también
aquellas horas que van a ser pagadas dentro de la nómina, ¿listo? Aquellas horas que son autorizadas y van a ser pagadas dentro de la nómina. Dentro de este módulo yo puedo generar también diferentes tipos de filtros, como por ejemplo filtros de fechas, si quiero ver algún periodo de pago en específico, si quiero verificar las novedades que están por autorizar de algún proyecto, de alguna sucursal en específico o de algún área en específico o centro de costos, entonces puedo generar el filtro de esa información y se genera pues como tal la data de información en la plataforma. Entonces la autorización es muy sencilla, digamos que actualmente contamos con 3 niveles y estos 3 niveles funcionan como un filtro. Una empresa puede funcionar con un solo nivel, una empresa puede funcionar con los 3 niveles, digamos que no es un requisito puntual que tenga que tener implementados los 3 niveles, no. Y el módulo también, digamos que es muy sencillo. Aquí van a aparecer los conceptos que estén pendientes por autorizar, ya sea por un supervisor, ya sea por un coordinador o de pronto por una persona, la analista de nómina, ¿listo? Entonces, este módulo también nos permite o tiene una funcionalidad bastante útil que nos permite segmentar las horas de trabajo. Entonces, de acuerdo a las validaciones y a los criterios que tengan en la empresa, si por ejemplo determinamos que esta persona no trabajó, por ejemplo, la hora completa, sino solo trabajó 50 minutos de esas horas, yo puedo subdividir o lo que les mencionaba, segmentar esas horas de trabajo y esto con el fin de de que podamos decidir cuáles son las horas que vamos a autorizar y las horas que no vamos a autorizar. Adicionalmente de poder segmentar esta información, también podemos incluso llegar hasta agregar una descripción. Entonces aquí podemos agregar una descripción precisamente del por qué estamos autorizando esas horas o el por qué no vamos a autorizar esas horas. ¿Listo? Entonces podemos segmentar, podemos agregar la descripción y ya el proceso de autorización es bastante sencillo. Únicamente seleccionamos el concepto o los conceptos después de haber validado la información que queremos autorizar. Y de acuerdo al perfilamiento que tenga ese usuario, entonces va a aparecer el correspondiente nivel de autorización. Entonces, nivel 1, nivel 2 o nivel 3, donde nivel 1 digamos que es el primer filtro y nivel 3 ya es el que da el último visto bueno de esa autorización de las horas. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, yo paso las horas a nivel 2 y él automáticamente me dice autorización exitosa. Este módulo funciona tanto para conceptos, entonces nosotros podemos parametrizar qué conceptos queremos autorizar o qué conceptos requerimos que se autoricen y novedades. Entonces también si, por ejemplo, queremos, no sé, autorizar las vacaciones, autorizar algún tipo de permiso que tengan algún tipo de validación por parte de lo que mencionamos anteriormente, el supervisor o el coordinador. Entonces podemos parametrizar la plataforma para que así lo requiera y así lo exija. Santiago, por acá me pregunta que si al programar estas novedades, él tiene notificaciones también a los supervisores de áreas. Sí, claro que sí. También podemos generar ese tipo de notificaciones. Entonces, si se crea una novedad, llega una notificación ya sea por correo electrónico, por SMS, de acuerdo a los parámetros que tengamos en la plataforma. Incluso también contamos con un módulo de portal del empleado. ¿Sí? Donde en ese módulo del portal del empleado, el empleado puede solicitar, por ejemplo, un permiso ingresando directamente a la plataforma y que el supervisor sea únicamente la persona que decide o que autoriza si sí va a tener ese permiso o si no va a tener ese permiso. Entonces, sí, señor. Bien, muchas gracias. Listo. De esta data de información también nace lo que son las estadísticas que mencionábamos anteriormente. Entonces, podemos también crear diferentes tipos de estadísticas. Por ejemplo, en este caso puntual, veamos lo que son estadísticas de horas extras. Entonces, yo selecciono la estadística que quiero ver y adicionalmente él ya se va alimentando con una periodicidad que podemos configurar en la plataforma. ¿Listo? Entonces, ya sea diario, semanal, quincenal, mensual, él va generando este diagrama de información. Y de estas estadísticas también nace lo que son las notificaciones. Entonces, poniéndolo a manera de ejemplo, si yo tengo una notificación de estadísticas, puedo configurar lo que es un límite superior y un límite inferior de esa estadística. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, sabemos que para el área de producción tenemos un límite no sé, 150 horas extras para el mes de septiembre, se puede configurar en la plataforma para que cuando esté llegando a ese límite, automáticamente me envíe un correo o un mensaje de texto informándome precisamente que ya está próximo a cumplir ese límite, ¿listo? Entonces, también se genera todo ese tema de las notificaciones o de las alertas sobre las estadísticas que podemos crear en la plataforma. Entonces,
ahí muy gráficamente vemos cómo se comporta una estadística de horas extras. ¿Listo? Y bueno, ya para finalizar ingresamos a lo que es la sección de reportería. Entonces, como les mencionaba anteriormente, esta sección de reportería tiene una amplia gama de reportes que van enfocados hacia la prenómina, donde pues veíamos básicamente lo que son tiempos trabajados o tiempos laborados por los empleados o novedades. Entonces, uno de los reportes más utilizados es este que se llama reporte prenómina fecha, y básicamente este reporte prenómina de fecha nos va a generar como tal la data de información detallada del día a día de lo que ha pasado con los empleados o de lo que han liquidado los empleados más bien. Entonces, este reporte funciona de la siguiente manera. Nos muestra la identificación del empleado, nos muestra nombres y apellidos de los empleados. Como es un reporte detallado, entonces nos muestra la fecha que estamos analizando, a qué hora ingresó el colaborador, a qué hora salió el colaborador, y el total de tiempo que trabajó. Entonces, en este caso puntual, el colaborador trabajó 2 horas 12 minutos, y de esas 2 horas 12 minutos, o sea, el total de tiempo de trabajo, él lo va clasificando de acuerdo a cómo tengamos parametrizar la empresa. ¿Listo? Entonces, cuántas horas ordinarias generó, cuántos recargos nocturnos generó, cuántas horas extras diurnas, nocturnas generó, así sucesivamente con todos los conceptos dominicales, festivos, incluso hasta horas de almuerzo podemos segmentar directamente en la plataforma para manejar todo lo que es las horas de almuerzo. Todos estos reportes se pueden descargar, entonces los tipos de exportación que manejamos son Excel, CSV, TXT y a manera de notificación. ¿Qué es una notificación? Que yo, por ejemplo, pueda enviar este reporte directamente por un correo electrónico, o pueda enviar este reporte como un link, como un mensaje de texto, e incluso podamos también llegar a programar el envío de este reporte. Entonces, si por ejemplo yo quisiera ver la prenómina de los empleados todos los días lunes a las 8 de la mañana de la semana anterior a semana vencida, puedo generar como tal la periodicidad para que me llegue ese reporte automáticamente. Listo, entonces así como existen reportes detallados, también existen consolidados que básicamente nos van a dar el total de tiempo trabajado dentro de un periodo de fechas que nosotros filtramos, como por ejemplo este reporte que se llama reporte de prenómina, el que está solito, ¿listo? Entonces ese reporte de prenómina, muy similar al que veíamos anteriormente, nos va a dar es como tal el consolidado de la información. Entonces, si ya no quiero ver el detalle del día a día, sino quiero ver el total del tiempo trabajado, por ejemplo, en esta quincena, en este mes, puedo generar como tal el reporte, y ahí se nos va a generar la data de información. Entonces, como les mencionaba, muy similar. La estructura que maneja el reporte anterior, la diferencia es que aquí nos va a dar es el total de tiempo. Entonces, por ejemplo, nos dice que este empleado trabajó un total de 98 horas dentro del mes de agosto, que de esas 98 horas 85 fueron ordinarias, y bueno, aquí se empieza a segmentar en horas extras nocturnas, por ejemplo, en horas extras diurnas, en recargos nocturnos, de acuerdo a lo que elabore ese empleado. Y también, pues digamos que directamente en Prenómina tenemos lo que es el reporte de novedades. Entonces, si yo quiero tener toda esa data de información de los permisos, de las licencias, de las incapacidades, de las vacaciones de los empleados, entonces este reporte es bastante útil porque también nos da ese detalle, o también nos da, digamos que ese consolidado de las novedades. Entonces aquí, por ejemplo, yo genero la información y él me va diciendo cuáles son las novedades que hemos tenido dentro del periodo de fechas que se filtró. Entonces, nos dice el empleado, identificación, el concepto, a qué hora se inició esta novedad, a qué hora terminó esta novedad, a qué sucursal o a qué proyecto pertenece ese empleado. Entonces ahí vamos viendo todo lo que es la sectorización de los registros, no solo en marcaciones, sino también en prenómina, también en novedades. Nos informa también a qué centro de costos, a qué área pertenece ese empleado, dentro de otra información que muestra puntualmente el reporte. Santi, nos hablabas de un reporte semáforo. No sé si lo tengas ahí, nos lo explicas un poco mejor.
Sí, señor. Precisamente ese reporte semáforo va enfocado entonces hacia todo el tema de los parafiscales. Entonces se encuentra dentro de, digamos que los reportes de administración y el reporte semáforo es muy visual, es muy gráfico. Entonces, ¿cuál es la idea de este reporte? Él nos va mostrando aquí lo que son los parafiscales, nos va mostrando en el costado izquierdo lo que son los empleados y los estados que maneja son de color verde. Si, por ejemplo, el parafiscal está correcto, o sea que su vigencia de ese parafiscal es correcto, nos va a mostrar de color amarillo el parafiscal que esté próximo a vencer. Entonces, muy gráficamente vamos a ver cuál es el parafiscal que se le va a vencer y a qué empleado. Y nos va a mostrar de color rojo los parafiscales que ya estén vencidos en la plataforma. ¿Listo? Entonces, que ya superamos esa fecha de vigencia de ese parafiscal. Entonces, así funciona gráficamente. Importante lo que acabas de decir, Santi, porque en las empresas, en la industria de la construcción, se tiene mucho contratista y estos contratistas pues tienen una serie de colaboradores y importante para la compañía como tal también tener el control de esos colaboradores del contratista que estén cumpliendo con todas las normas legales, ¿sí? Que tengan sus cursos de alturas, su manejo, en fin, todo ese tema de cursos. Y también nosotros acá empezamos a generar mucho valor también cuando podemos tener el control si ese contratista ya tiene pagos sus parafiscales de todos sus colaboradores. Entonces es bien importante este reporte semáforo porque ayuda a facilitar mucho la gestión y esa administración que es tan engorrosa tenerla en este tipo de industria, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, ya para finalizar, tenemos entonces lo que son los reportes de marcaciones, donde vamos a tener diferentes también tipos de reportes, donde nos van a informar cada uno de los reportes en una estructura diferente, información específica de la plataforma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos directamente lo que son reportes de ausencias, o tenemos, por ejemplo, reportes que van enfocados hacia las llegadas, hacia las salidas. Por ejemplo, este reporte de llegadas también es bastante interesante y es uno de los más utilizados. ¿Por qué? Porque directamente este reporte me hace la comparación de mi hora de llegada versus la hora a la que realmente tenía que llegar. Entonces, directamente desde acá yo puedo verificar cuáles fueron esas personas que ingresaron tarde en algún día determinado de trabajo y cuánto fue el tiempo que esa persona llegó tarde. Entonces, muy gráficamente también vemos el ejemplo. Santiago generó el día 9 de septiembre marcación a las 8 de la mañana. De acuerdo a los parámetros que tiene el turno, me está diciendo que Santiago entró tarde y que la hora de diferencia con la entrada de Santiago es de 2 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que Santiago llegó 2 horas tarde, mi turno realmente comenzaba a las 6 de la mañana. Y lo mismo que veíamos en reportes anteriores, nos categoriza también de qué proyecto o a qué proyecto está asociado Santiago y en qué unidad marcó Santiago. Entonces directamente aquí podemos ver si, por ejemplo, Santiago marcó en la casa con todo ese tema de la alternancia o si Santiago, por ejemplo, marcó en la oficina. Listo, y bueno, así como existen estos reportes, existen diferentes reportes que ya nos van mostrando más al detalle, por ejemplo, lo que es la marcación, nos van mostrando de pronto también lo que son consolidados, entonces algún resumen de marcaciones que me informe, por ejemplo, no qué día entró tarde, sino cuántas veces entró tarde, entonces ahí nos genera también esa clasificación, entonces total de marcaciones, cuántas fueron tarde, cuántas fueron temprano, y así sucesivamente también funciona como los consolidados. Y tenemos ya lo que son las personalizaciones, que pues básicamente hablábamos anteriormente, que son esos reportes que requieren para la nómina electrónica, ¿listo? Entonces, como mencionábamos, nosotros estamos en la capacidad de generar un reporte de acuerdo a los campos que requieran para esa nómina electrónica, exportando los campos que requieran para esa nómina electrónica o ese software de nómina también. Bueno, también podemos aportar ahí que nos podemos interfazar con software, diferentes software de nóminas a través de web service, sitios backend S3 o sitios SFTP o a través de un archivo. Importante explicación, Santi, muchas gracias. Entonces vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Santi, me hacen la primera pregunta acá. El sistema
puede funcionar con parametrizaciones específicas de la compañía. Ejemplo, tienen la configuración para que las horas ordinarias semanales sean de 45 horas y no de 48. Sí, sí, claro que sí, la plataforma es muy flexible en cuanto a la parametrización. Por ejemplo, esa pregunta que hacen puntualmente ya entonces son lo que son las reglas de negocio, donde podemos, por ejemplo, tener precisamente un semanal de 48 horas. Entonces, ¿cómo funciona? Que semanalmente el empleado tiene que cumplir 48 horas de trabajo para pago de horas extras. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que yo tenga 45 horas ordinarias o recargos nocturnos y tenga 4 horas extras? Lo que va a hacer la plataforma es, como cuento con mi regla de negocio, voy a coger 3 de esas horas extras para completar mis 48 y la hora extra que queda faltando pues la liquida como tal. Entonces, también podemos, digamos, que tener liquidación de pronto de algún concepto en específico que sea muy puntual de esa empresa. La plataforma es muy flexible en su parametrización. Ok, Santi, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo hacemos para comunicarnos, para tener un demo? Nos puedes enviar a soporte@probar.com.co y nosotros lo que hacemos es transmitir su requerimiento a uno de los expertos nuestros que lo contactará y le dará la solución y la oferta de valor. La verdad, nosotros en ProWare lo que hacemos es dar soluciones que generen valor a las compañías y entendemos de primera forma todos los requerimientos de nuestros clientes. Tenemos mucha experiencia en implementaciones a nivel de todos estos años en diferentes sectores y este es un sector bien importante que es la industria de la construcción, donde tenemos experiencia con muchos de nuestros clientes. ¿Sí? No sé si tengamos otra pregunta. Bueno, parece que no tenemos más preguntas, Santi. De todas formas, Santi, muchas gracias. Excelente explicación. Y bueno, equipo, muchas gracias por la asistencia. Tenemos una oferta de valor muy importante. Tenemos beneficios comerciales. No duden en llamarnos, en contactarnos, que nosotros estamos aquí para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.